Ponencia, que es también de un alumno de esta escuela, de Ismael Garcés, y es el uso del GeoBSIC como sistema de información geográfica en Fontilles. Buenas tardes, yo soy Ismael Garcés. Lo primero de comentar de este proyecto lo hice en colaboración con Javier Adán, también un alumno de esta escuela que luego expondrá la segunda parte de este proyecto, y con la ayuda y el apoyo de Eloína Coll y José Carlos Martínez. El proyecto lo podríamos dividir en tres partes. Una primera parte de una creación de un SIG, utilizaremos como SIG de escritorio GeoBSIC. En esta parte lo primero que haremos será crear un modelo de datos. Entonces aquí lo utilizaremos para clasificar, ordenar y administrar toda la información que se nos proporciona en el proyecto, y entonces crearemos el modelo de datos. Una vez creado este modelo de datos, se pasará a una infraestructura de datos espaciales, que antes ha explicado muy bien mi compañera, y la tercera parte, la parte final, será crear un geoportal, una página web, para mostrar toda la información que tenemos con la que hemos trabajado y que el usuario pueda disponer de ella y visualizarla. ¿Dónde está Fontilles? El sanatorio de Fontilles está localizado en el municipio de la Vall de Laguar, en Alicante. Bueno, ahí podéis ver la situación. Y un poco de la historia de Fontilles. El objetivo de Fontilles, en 1902, el padre jesuita Carlos Ferris y el abogado Joaquín Ballester quisieron crear un lugar donde los enfermos de lepra pudieran residir y investigar un poco la cura de esta enfermedad, ya que la enfermedad era un estigma en la sociedad y eran totalmente apartados. Entonces quisieron crear un lugar donde pudieran estar tranquilos. Ya fue en 1909 cuando empiezan a recibir los primeros enfermos, y he destacado la construcción de la muralla, ya que los pueblos de alrededor de Fontilles tenían miedo de este lugar, ya que creían que los iban a contaminar o a contagiar. Ya en los años 20 es cuando el sanatorio empieza a crecer, pasa de 150 a 300 pacientes en pocos años. Y luego los años de... Bueno, primero se le concede el título de Instituto Nacional de Leprología, y ya en los años de la guerra pues el Estado incauta Fontilles, y es a partir de 1945 hasta prácticamente el año 80 que se empiezan a desarrollar diferentes procedimientos de cura, y es en este año 82 cuando ya se encuentra el método más eficaz que cura a los enfermos entre 6 y 24 meses. Luego ya a partir de los años 90 Fontilles, sabiendo cómo se podía aplicar la cura a los enfermos, pues lo exporta al resto del mundo y crean diferentes proyectos pues en Asia, América, África, y actualmente siguen este proceso, digamos, y se ha convertido en una asociación sin ánimo de lucro que tiene por objetivo terminar la lepra y las consecuencias a lo largo del mundo. Bueno, los datos de partida con los que trabajamos fue una cartografía en DWG. La cartografía tenía muchísima información. Nosotros el primer proceso que hicimos fue ver qué necesitábamos de esa cartografía, con qué podíamos trabajar. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero el nivel de detalle de los edificios están dibujados hasta las tejas, lo cual nosotros no necesitábamos tanta información. Luego se verá el proceso de cómo se pule o cómo se elimina alguna información para concretar y ver con qué trabajamos. Luego también se nos facilitó una ortofoto realizada con un dron, con gran detalle, pero tenía un problema, que la dimensión era muy pequeña para lo que es Fontilles. Aquí, por ejemplo, podéis ver que tiene algunas calvas y luego no está en la muralla. Entonces, para poder trabajar en toda la zona, al final descargamos la ortofoto del PNOA de la zona, y con la que trabajaremos como fotografía base, digamos. Una galería de imágenes, la cual usaremos luego en el geoportal que he comentado al principio, que será para mostrar todas las imágenes, ya sea de fotografías actuales que se han realizado para hacer los edificios, fotografías antiguas y los planos de los edificios. Y la numeración de los edificios. Aquí he querido destacar, veis que algunos pone que ya no existen. Estos edificios no se disponía la geometría, entonces luego lo trabajaremos como una capa de puntos porque no queríamos, digamos, inventar ningún edificio ni nada.
pero sí que era relevante para la historia y ya que sí que habían fotografías antiguas y querer enseñar estos edificios. ¿Cuál fue el procedimiento? Pues primero el análisis y revisión de los datos de partida, es decir, del DWG que se nos proporcionaba, qué nos interesaba, qué teníamos que eliminar, qué teníamos que pulir. Y una vez ya decidido con qué íbamos a trabajar, transformado a zip file para llevarlo al GeoBSIG. Luego se revisó la transformación, ya que al ser en un DWG trabajado en AutoCAD, pues no tenía ninguna coordenada. Aquí tuvimos que situar todos los datos que con la georreferenciación de las capas sobre el PNOA que se descargó, y esa eliminación de datos no necesarios, pues como podían ser bancos, fuentes, las tejas, las líneas de los tejados de los edificios que no veíamos necesario trabajar con ello. Entonces, a partir de esto se crearon tres capas base, digamos, una capa de puntos, una capa de líneas y una capa de polígonos. A partir de estas tres capas será con la que creemos nosotros el resto de las capas. Entonces, nosotros al final trabajamos con 7 capas. La primera de ellos, igual la más importante, es lo de edificios actuales. Aquí hubo cierto problema, ya que al hacer la transformación al shape, pues no se crearon los polígonos tal cual. Aquí hubo que, desde la capa de líneas, de estas 3 capas base, desde la capa de líneas, hubo que dibujar otra vez la mayoría de los edificios y juntar las 2 capas de polígonos para concretar cuál iba a ser nuestra capa final, por así decirlo, de los edificios actuales. Aquí, bueno, edificios desaparecidos. No se verá muy bien porque aún no teníamos la simbología adecuada. Es una capa puntual, como he dicho antes. No queríamos que desapareciera la información de estos edificios, pero pero no podíamos darle una forma. Entonces se puso como en situación en unas coordenadas que se suponía que estaba ahí el edificio y se trabajó pues con una capa de puntos. La capa de curvas de nivel sí que se nos proporcionó y era básicamente para darle un poco de sentido en dónde están los edificios, en qué situación están, cómo está distribuido el terreno. Capa de vegetación y cultivos. Estas 2 capas se trabajaron a la par, ya que pues lo único que se diferenciaba era eso, que o vegetación o los cultivos. Capa puntual, y luego veremos también en las tablas de atributos que prácticamente son lo mismo. La capa de vías de comunicación, cómo acceder a fontilles, aquí se trabajó desde cero, ya que nosotros lo que teníamos era los bordes de los viales. Aquí tuvimos que dibujarlos a partir de la ortofoto, guiarnos a partir de estos bordes y dibujarlos desde la ortofoto. Y por último, la capa de muro, que realmente es un elemento más de las edificaciones, pero era necesario separarlo de estos edificios, ya que necesitábamos una simbología diferente para ver el muro y diferenciarlo de los edificios. Y aquí podéis ver pues el conjunto de capas como quedaba en general. Luego trabajamos con las tablas de atributos. Las tablas de cultivos y vegetación, como he comentado antes, van a la par. Aquí no tocamos prácticamente nada, vemos la diferenciación de los diferentes cultivos y nos quedamos con la información que se proporcionaba. La tabla de edificios fue la que más se trabajó. Teníamos un código, un identificador para saber qué edificio estábamos trabajando y luego a la hora de relacionar los edificios con diferentes modificaciones y diferentes informaciones que se proporcionan, como puede ser el nombre del edificio, la fecha de la construcción, una pequeña descripción, un link que usaremos a partir de las fotografías que teníamos para conectar a esta página web y poder visualizar imágenes ya sean actuales, antiguas o los planos y qué edificio queremos, y un área y longitud, que esto viene por defecto en el programa. De la tabla de edificios desaparecidos no voy a comentar mucho más porque es exactamente igual que la de edificios actuales, que la diferencia es que no tenemos esa área ni esa longitud, porque al ser una capa puntual pues no disponemos de esa información. Y la capa de muro se trabajaron con los mismos atributos que la capa de edificios, pero con la diferenciación de la simbología. Luego tenemos una capa relacional de 1 a muchos,
en la que tendremos un código en el cual se repite, ya que un mismo edificio sufría diferentes modificaciones a lo largo de los años, el cual pondremos en qué fechas y cuáles fueron un comentario de estas modificaciones. Y esto sería el resultado final después de haber trabajado todo. Nada, muchas gracias y espero que os haya gustado. Gracias. Como ha dicho, el proyecto tenía dos partes.